Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial a todos los lectores de la revista P&M. Hoy me encuentro con un personaje muy especial. Él es el señor Andrew Dickson, el vicepresidente de marketing para Canadá y América Latina de SAS, que hoy nos viene a hablar de un tema coyuntural y de verdad un tema sensible para la industria publicitaria y del mercadeo en Colombia y en el mundo, naturalmente. Andrew nos va a hacer un análisis de cuál es el papel que juega la analítica dentro de las áreas de mercadeo de las grandes compañías. Nos acompaña Laura, que nos va a colaborar con la traducción simultánea. Dime. Consecutiva. Consecutiva. Okay. Nos acompaña Laura, que nos va a acompañar con la traducción consecutiva. Andrew, muchas gracias por este espacio para los lectores de la revista P&M y para hacernos este análisis sobre el tema de analítica en las áreas de mercadeo. Thank you for this space for the readers of the P&M magazine, and thank you for performing an analysis of analytics. Thank you very much. Andrew, lo primero que te quiero preguntar es, la analítica es un tema del que se habla mucho hoy dentro de la industria. ¿Cómo una persona, un profesional de mercadeo debe empezar a entender este tema para llevarlo a cabo y digamos para que empiece a ser parte de la filosofía del área de marketing de una compañía? So the first question I'd like to make is, well, analytics has been mentioned very much within the industry. So how should a professional in marketing begin to understand analytics in order to introduce it into the philosophy of the marketing area of their own company? Marketing has transformed in recent years. Marketers are no longer just expected to be creative types. They're now expected to analyze data to be able to better serve customers. If you think about our customers today, they're the most engaged, informed that they've ever been. They have more information available to them about your products and services than they've ever had. And so their expectation is you're able to deliver marketing to them and know what they want to the greatest extent that we've ever seen. What you need to do is understand what type of data you have access to. That data comes from all manner of places, from social media with social media listening systems, to marketing automation systems, to sales. You have data from IT, from customer support. You have data from your financial systems. You need to understand where all of this data resides and what it's able to tell you. After that, you need to apply that data against the customer journey. Because customers have various touch points with your company all the way through the sales cycle, all the way through the marketing and sales cycle. So you need to understand what data is going to help you with every one of those touch points so that you can make better decisions and serve those customers better. El marketing ha cambiado mucho a través de los años. Ya no los profesionales de marketing no solo tienen que ser creativos, sino que también tienen que analizar datos. Entonces tienen que pensar que los clientes están más involucrados, tienen más información que nunca. Tienen expectativas respecto del marketing, que esperan que el mercadeo sepa qué es lo que quieren. Entonces hay que entender qué tipo de datos hay que recoger, por ejemplo, los que vienen de las redes sociales o los de automatización de marketing, datos de informática, datos financieros. Hay que entender de dónde vienen todos estos datos y luego aplicarlos, porque son importantes en todo el ciclo de las ventas. Andrew, quiero preguntarte si sientes que el auge y lo importante que se ha convertido el concepto de analítica dentro del marketing supone, dentro del reto para un profesional de mercadeo, un nuevo perfil de formación, un nuevo esquema de capacitación para estos profesionales dentro de las compañías, o si naturalmente hoy se habla de una reestructuración en términos empresariales de cómo debe estar conformado un equipo de marketing. So, we'd like to know how
Well, how do you feel about the importance of analytics in the market? Does it entail a new profile for education, for training of the new professionals within the companies? Or should we talk about restructuring of enterprises for the marketing team? There's no question that this digital transformation is going to require a different set of talent in order to staff our marketing departments within our organizations. The level of expectation for what is a marketer has now changed. The baseline is now different. Marketers are expected to understand not only analytic systems and approaches, but also things like data management, data governance, the importance of data quality. All of these things are now required of the new analytical marketer. No hay, sí, no hay duda al respecto de esto. El cambio digital requiere un tipo diferente de talento dentro de las organizaciones. El nivel de expectativa ha cambiado. La base para ello es diferente ahora. Hay que entender no solo el sistema, sino también cosas como la gobernabilidad de datos, el manejo de datos, la calidad de los datos. Todo esto se requiere de una persona especializada en el marketing de analítica. Andrew, hoy las grandes compañías, como bien lo estabas diciendo, han cambiado y los equipos tienen un nuevo reto que es el conocimiento profundo del consumidor. Tu cargo es un cargo que está encargado de la operación de marketing no solamente en Canadá, sino en América Latina. Quisiera preguntarte, ¿cómo ves a Colombia en términos de entendimiento del concepto de la analítica de datos? ¿Cómo ves las marcas colombianas respecto a este tema? Si tuviéramos que hacer un análisis de Colombia en el contexto latinoamericano, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos parados frente al mercado latinoamericano en estos términos? Well, nowadays, there has been a change within companies in terms of the marketing teams, in terms of how they need to have a deep knowledge of consumers. From your position, since you are in charge not only of Canada, but also Latin America, how do you see Colombia in terms of the understanding of data analytics? How do you see Colombian brands? If we analyze Colombia within a Latin American context, how are we doing? Well, the digital transformation and adoption of analytics and data strategies is at various points in different markets around the world. The larger markets, generally, you will see that they are at more advanced stages. They're starting to adopt baseline technologies. They're starting to adopt the talent that's required to staff a modern analytic marketing department. As it relates to Canada and Latin America, I have seen in Latin America a bigger focus on in-person events, in-person type of relationship type of marketing. And that perhaps has maybe slowed the adoption of digital and digital transformation a little bit because of the importance of in-person relationships. However, I am certainly seeing with the marketing teams here an acceleration on adopting analytic technologies and analytic strategy within the organization. Certainly not only just with marketing, it can be at all areas of the organization depending on the business problem they're looking to solve. And so while I would say that Latin America may be a little bit earlier in its adoption of these technologies, it's accelerating quickly. I'm seeing that aggressive acceleration happening today. El cambio digital ha sido adoptado de manera distinta en diferentes puntos, en diferentes mercados alrededor del mundo. En los grandes mercados hay un avance mayor. Por ejemplo, se está empezando a adoptar tecnologías especializadas o equipos especializados en analítica. Desde el punto de vista de Canadá y Latinoamérica, lo que he visto es que en Latinoamérica son más importantes las relaciones
personales o los eventos personales en el marketing. Y esto ha ralentizado un poco el cambio digital por la importancia de estas relaciones. Sin embargo, lo otro que he visto es una aceleración en la adopción de tecnologías de analítica. No solo en marketing, sino en todos los niveles de las organizaciones, sí. Así que lo que yo quisiera decir es que Latinoamérica está en una etapa un poco más temprana, pero está acelerando en su adopción. Ajá. Una pregunta muy concreta y es a todas las áreas de mercadeo, a todos los profesionales, digamos, que todavía son un poco tímidos, un poco cautelosos respecto al tema, que les ha costado mucho el tema de la analítica de datos. ¿Qué consejo les da? Porque el marketing cambia vertiginosamente todos los días y prácticamente lo hemos analizado mucho aquí en la revista. No se pueden dar largas esperas porque el mercado es el que se encarga de absorberte o hacer desaparecer una marca en el peor de los casos. ¿Cuál es ese consejo de parte de él para estos profesionales? Para que esa adopción sea mucho más, no sea tan lenta en un mercado que va a una velocidad tan grande. So I'd like to ask a very concrete question. In all areas of marketing, all professionals, for all areas of marketing and for all professionals who are shy and cautious regarding the adoption of analytics, what would be your advice? Because marketing is changing every day, and we have analyzed this a lot in our magazine, that marketing can't wait. This change cannot wait because the market is going to absorb you or make you disappear. So what would be your advice for this kind of adoption to accelerate? It's a very good question, and I am seeing some hesitation with some of our customers, some of the people in the companies in the marketplace in adopting analytics. And the fact remains that if you don't serve your customer like another company who has an analytics strategy, you're going to lose that customer to that competitor. And so what I would say to someone who's a little bit apprehensive in adopting an analytics strategy is I'd show them very clearly two programs. And they'd be very similar programs. They would be online digital programs that would start with web traffic to your website. Then they'd have different value propositions and different offers. And I would measure them. And I'd measure the outcome of those two in terms of pipeline and actual deals. And I would show I can demonstrate the difference between those two programs and very quickly pivot and focus on the one that works best. It's only when you show results like that that you'll really get people to see the power of an analytic strategy. Es una muy buena pregunta. Yo sí he visto muchas personas que están como con cautela, como dudando acerca de la adopción de la analítica en el mercado. Así que lo que yo les digo es que tienen que ver, si no ven a su cliente como alguien que puede irse con la competencia, entonces se va a perder el cliente a la competencia. Entonces, lo que yo hago, mi enfoque, es que yo les muestro dos programas muy similares, programas en línea, por ejemplo, de tráfico a su página web, y efectúo unas medidas similares y les muestro las diferencias entre estos dos y me enfoco en el que quiero mostrar como el mejor. Solo al ver esto es que las personas pueden ver el poder de la analítica. Claro, claro. Pues a Andrew le quiero agradecer en nombre de la revista P&M y de todos nuestros lectores por este valiosísimo análisis de un tema que ha sido recurrente en las páginas de la revista, en las notas de nuestras plataformas digitales. So we'd like to thank you very much on behalf of P&M and of all readership for this very valuable analysis that is a very recurrent topic here. Thank you very much for having me. Very much enjoyed the conversation, and thank you again.
Pues a todos ustedes muchísimas gracias, como siempre, por estar conectados con nosotros en cada uno de nuestros medios digitales. A Andrew por este valioso análisis y, como es costumbre, nos vemos en una siguiente oportunidad con otro personaje destacado de la industria. Chao.